vamos a trabajar específicamente sobre lo que ese texto tiene para nosotros, sobre cómo se practica lo que este texto nos quiere decir, porque de verdad es muy importante y muy valioso. Vamos a iniciar abriendo las Biblias en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Jonás, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Jonás 1, versículos 1 en adelante. Oremos. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que haces y sigues haciendo. Rogamos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, que nos ayudes a través de tu palabra a poder predicar con claridad, Señor, lo que hoy tenemos. Rogamos, Señor, que tú obres en todos y cada uno de nuestros oyentes, Señor, primeramente en nuestras vidas, también en todos aquellos, Señor, que escuchan o escucharán este mensaje. Prepara nuestro corazón, ayúdanos a que no haya ningún distractor, Señor, sino que podamos estar ahí delante tuyo para escuchar atentamente lo que tienes que decirnos el día de hoy. Por eso ponemos delante de tuyo este tiempo y cada una, Señor, de las cosas que tú deseas que nosotros aprendamos. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hay pocos libros del Antiguo Testamento que a veces han sido como mm, mal interpretados o reducidos a anécdotas y este es uno de ellos. Pero este libro tiene una profundidad increíble cuando lo estudiamos desde la perspectiva que el Señor quiere que nosotros lo miremos. Por desgracia, muchos no se toman el tiempo y creen que es la historia simplemente de un hombre que se lo traga un pez. Pero para el Señor Jesús fue tan importante que él mismo lo citó, no para hablar de un pez, sino para hablar de un hombre que huyó literalmente de la presencia de Dios. Y ahí donde vamos a enfocar es la mirada, donde vamos a comenzar nosotros. Es la historia de un Dios que persigue con misericordia a un siervo desobediente y a través de ese siervo a una ciudad perdida. Esa sí es la historia de Jonás. Entonces, es la historia de un Dios que persigue con misericordia a un siervo desobediente y a través de ese siervo quiere llegar y persigue a una ciudad que está perdida. Es un profeta menor, para todos los que, para que entendamos, está catalogado como un profeta menor. Y wow, y es un libro bastante corto. Sin embargo, cuidado, Jonás es hijo de Amitai, es un profeta reconocido en los reyes. Tenía un ministerio con varios reyes, o a veces nosotros solo pensamos que él se dedicaba a esto, pero no, la verdad es que Jonás tenía un ministerio con otros reyes, había trabajado, digamos, había tenido ministerio con el Señor durante un buen tiempo. Y Jonás no es un personaje ficticio ni alguien, ni una caricatura, sino realmente es un hombre que vivió en el siglo octavo antes de Cristo, cuando Asiria estaba gobernando, y eso es muy importante para entender el texto. Y el libro de Jonás está construido con una narrativa muy bonita, porque primero narra la vida de Jonás, después narra la oración de Jonás, la predicación y el drama al final del libro de la actitud del profeta y cómo Dios lo confronta. Y por eso tenemos que entrar al texto y lo que tenemos que ver o queremos aprender literalmente de este texto es, ¿será posible huir de la presencia del Señor? ¿Será que alguna persona de las que nos está escuchando sin darse cuenta o voluntariamente está huyendo de la presencia de Dios? Cuando vamos a Jonás al capítulo 1, versículo 1, vamos a Jonás capítulo 1, permítame, yo les comparto algo acá. Acá, vamos a Jonás capítulo 1, versículo 1. Jonás capítulo 1, versículo número 1. Acá, vamos a comenzar ahí. Jonás 1:1 nos dice el texto, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Uy, la primera palabra dice, y aconteció. Wow.
Ahora, y aconteció significa pasó, lo que iba a empezar a narrar la historia. Es una declaración literaria, y quiere decir, va a narrarnos un acontecimiento verídico, no nos está contando una cosa, una fantasía o alguna cosa así. Desde el siglo XIX, este libro ha sido atacado para decir que esta es una historieta que un día alguien se inventó, pero no. La verdad es que el texto puede ser verificado, es un hecho real. El profeta existió y hay documentos que lo muestran. Y lo que quiere decir el texto es lo que sigue a continuación, viene siendo como la parte más importante del texto. Dice, vino palabra del Señor. Uy, vino palabra de Jehová. Uy. Esa es una frase que se utiliza en la Biblia más de 300 veces, que se atribuye cuando Dios le hablaba a los profetas. Los profetas eran esas personas a las cuales Dios les hablaba para transmitir claramente su mensaje. Y el asunto es para entender que lo que vamos a mirar es literalmente palabra de Dios. Lo que estamos viendo en Jonás no es el plan de un líder religioso, no es un proyecto organizado por seres humanos, sino es Dios hablando, Dios quien llama, Dios quien envía. Y eso es algo que debemos nosotros tener en cuenta. Eh, La, y Aquí además la enseñanza es que Dios es alguien que tiene planes con todos nosotros. Dios es alguien que nos quiere llevar a ciertos sitios, que nos quiere llevar en ciertas formas. Esa es. Y toda misión del Señor va a comenzar con un vino palabra del Señor. Y ahora a nosotros viene la palabra del Señor a través del Espíritu Santo como un convencimiento. No es una encuesta, no es una estrategia de vender algo, nada de eso. No es el entusiasmada de algo, es Dios directamente hablando. En toda la historia de la Biblia, Dios siempre tomó la iniciativa, siempre. Y eso es algo que hasta el sol de hoy sigue haciendo el Señor. Dios es el primer protagonista de la historia. Todo comienza con Él y termina con Él. Él actúa, Él habla, porque Él quiere dar a conocer. Y la Biblia dice que el Señor quiere darnos a conocer realmente hacia dónde tenemos que ir. Ahora, eso tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver con la iglesia. Dios siempre va a dirigirnos hacia lo que quiere. Si nosotros queremos plantar nuevas obras, wow, realmente tiene que ser Dios quien nos dirija, de lo contrario será una obra humana. Y tenemos que tener cuidado y de que no escuchemos nuestras propias voces, sino la voz del Señor. La pregunta cuando Dios habla no es si podemos hacerlo, sino si Dios ya lo dijo, vaya y hágalo. Y una pregunta que tengo para empezar con todos nosotros es, ¿ha escuchado usted la voz de Dios? No le estoy preguntando si a las 2 de la mañana usted se despertó, yo oí un ruido que me hablaba, hola, hija mía, o una vaina de esas, no, no, no es eso. Estamos hablando si usted realmente es alguien que constantemente cuando se mete con Dios en la palabra, cuando ora, usted puede escuchar, cuando yo digo escuchar la voz no estoy hablando audiblemente, sino que hay un convencimiento a través del Espíritu Santo de algo que Dios quiere. Y por desgracia hay personas que pasan los años, así como dicen los días, semanas y los años, y usted, Dios ha hablado a tu vida, ¿qué ha hablado Dios a tu vida? Y la persona dice, no, mi Dios no me habla. Y yo, ¿en serio? Entonces, ¿qué Dios tienes? Porque el que yo conozco en la Biblia le encanta hablar y habla bastante. Ese es el asunto. Entonces, cuando dice vino palabra del Señor, como decimos, no es un proyecto personal humano, es Dios que habla. La misión descansa sobre los hombros de Dios, no sobre los nuestros. Lo chévere de que Dios hable y que usted, es para que nosotros estemos tranquilos, es que cuando Dios habla, wow, no hay pierde porque es Dios quien está diciendo que vayamos a hacer algo. Muchos son temerosos de hacer cualquier cosa con Dios y Dios dice, pero si yo ya les dije que yo estoy con ustedes, yo voy con ustedes tranquilos, descansen en eso. Yo soy el que estoy hablando, yo soy el que estoy diciendo. Y por eso decimos literalmente que toda misión genuina comienza cuando Dios nos dice, vino palabra del Señor. Y la verdad sí debe ser. En todas las cosas de nuestra vida, Señor, ¿no? El Señor me habló que hiciera esto, que me fuera hacia esto. Eso debería ocurrir. Eso debería ser normal en la vida de nosotros como creyentes. Literalmente debería ser de esa forma, para que lo dejemos claro. Y el Señor le da en el versículo 2 le dice, le manda a hacer algo a este hombre. Obviamente antes de eso dice que le dice a Jonás, hijo de Amitai. Jonás, hijo de Amitai. Ahora, qué chévere que le haya puesto el apellido.
porque nos dijo de quién era hijo, para mostrar que realmente este es un hombre de la vida real. Este hombre, Jonás, está nombrado en un libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 25 al 27. Y nos dice que Jonás nació en Gat-Hefer, en una aldea del territorio de Zabulón en Galilea, a 5 kilómetros de Nazaret. Ahí nació. ¡Wow! Y en Gat-Hefer está en Galilea del Norte. Y ahí había muchas invasiones de parte de los asirios. Entonces, para entender qué pasó con Jonás, Jonás creció viendo y escuchando hablar de los ejércitos de Asiria que llegaban a la región donde él vivía y cogían y atacaban a Israel una y otra vez. Entonces, Jonás sabía que los asirios tristemente eran muy violentos con los judíos. Y entonces, claro, él vivió en medio de que cada rato los asirios venían y los atacaban y los atacaban. Entonces, Jonás sabía que era Nínive. Nínive no era para él no era un nombre cualquiera en el mapa, era la capital del terror. Para él, Nínive significaba, "Ah". Y entonces lo asustaba mucho la idea. Y resulta que el Señor ahora le pide a él, dice, levántate y ve a esa horrible ciudad para él llamada Nínive. Básicamente Dios le está diciendo, quiero que te levantes y vayas a la ciudad que has visto, que ha aterrorizado a tu pueblo un montón de veces. Ush. A veces juzgamos a Jonás y decimos, uy, ese Jonás, y es que un profeta de Dios y vea, es que, pero entendamos que él sentía un mucho dolor de saber que iba a venir, que tenía, que él iba a tener que ir a una ciudad que era la capital de los que le producía terror a Israel. Ahora, otra cosa es que los ninivitas eran considerados personas muy salvajes. Ellos tenían formas de torturar, aplastaban cabezas, hacían cosas salvajes, eran malos con ganas. Entonces Jonás tenía claro quién era, que era Nínive y lo que estaba pidiendo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que el Señor en el versículo 2 le pide algo que es durísimo. Levántate y ve a Nínive. Wow, levántate y ve a Nínive. Dice, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, dice el Señor. Oh, wow. Dice, levántate, Jonás. Dios tenía urgencia de que alguien fuera y predicara a esa ciudad. Urgencia. Y por eso dice, le manda, es inminente, quiero que vaya. Ahora quiero que piense por un momento a un lugar donde usted no le gustaría ir, o donde una persona que usted no le gustaría pasar por allá, y que el Señor le dijera a usted en oración y le dijera, hágame el favor y va donde el hermano Raúl. Usted dice, uy, pues que yo me lo puede cambiar. Mándeme a cualquier otro hermano. Es que, Señor, realmente, o vaya donde tal familia en tal lugar, y usted dice, pero es que veas a esas personas que más nos han molestado en la vida realmente, uy, esa historia que tenemos. Eso es lo que estaba pidiendo el Señor. Le estaba pidiendo a un lugar donde literalmente Jonás sabía que su pueblo había sufrido muchísimo, muchísimo. Wow. Ahora, ¿qué le está pidiendo el Señor a Jonás? Que se fuera de su tierra y de su parentela. Jonás siempre había tenido su ministerio o su servicio, siempre en el lugar, en la región de Galilea, en toda esa región de Israel. Ahora Dios le dice, quiero que se vaya lejos, a otro lugar. Como cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios le está pidiendo lo mismo y le está diciendo que lo haga con urgencia. Le manda, porque Dios no sugiere, Dios le manda, le dice, ve a Nínive. Señores, la urgencia de Dios no admite demora. Si Dios dice que hay que hacer algo, es porque es muy importante para Él. Extranjeras. Lo mismo le pasó a Díaz, Nahum, Jeremías, Isaías. Tuvieron que proclamar contra otras ciudades. Pero el asunto es, ojo, los profetas proclamaban desde donde estaban contra esas ciudades. Jonás es el único a quien Dios le dice, no quiero que usted profetice desde acá, quiero que usted vaya hasta allá. O sea, lo mandó a hacer misiones donde el enemigo, para que quede bien claro. Ush. Entonces, básicamente Jonás, para decirlo claro, siempre está considerado como un misionero, es un misionero, el hombre que salió de su tierra y tuvo que ir a predicar el evangelio o la palabra de Dios a otros lugares.
Por eso Jonás es en el Antiguo Testamento lo que Pablo es para el Nuevo Testamento. Pablo es el apóstol a los gentiles que va y lo mismo es Jonás en el Antiguo Testamento. Y eso es algo muy bonito. Y obviamente, como Pablo, Jonás tuvo que cargar con el peso de que ir a los gentiles implica, uy, ciertas cosas. Ugh. Y tuvo que experimentar la angustia de que la bendición de Dios para el mundo gentil era algo tremendo. O sea, ahí tenemos que hacer algo más, entrar a una cosa más. Nosotros tenemos que aclarar un punto acá. Los judíos eran muy celosos. Yo siempre he dicho que los judíos son hinchas del nacional, o sea, son nacionalistas. O sea, la nación de ellos es lo más importante. Ellos dicen, no, solo Dios para nosotros. Y si había algo que les inquietaba mucho, es que Dios fijara sus ojos en otro pueblo. Obviamente eso tiene otros nombres bíblicamente. Dice, uy, no, 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 yo no quiero, o sea, es egoísmo. No quiero que nadie más disfrute de las bendiciones que nosotros tenemos. Y entonces cada vez que Dios enviaba, que mandaba o decía que hablaba contra otra nación o le pedía arrepentimiento, uy, ellos se decían, tremendo, ¿qué tal Dios quiera bendecir a esa ciudad, a esas naciones paganas? Ellos les preocupaba mucho eso. Dice, ¿y entonces qué va a hacer de nosotros si nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido? Y por eso es para que entendamos por qué Jonás sufrió tanto cuando Dios lo manda a hacer este punto. Y el Señor se lo dice en maneras muy, muy puntuales y muy especiales. Dice, ve a Nínive, la gran ciudad. Para Jonás, la capital del terror. Imagínese eso. Piensa en el lugar más terrorífico que a usted le gustaría, que no querría ir usted. Y que el Señor diga, váyase a dar una vueltica por allá. Oh, ese es el punto. Y el Señor dice que lo mandó a Nínive. Nínive le dice la gran ciudad, obviamente lo dice por el tamaño de la ciudad. Nínive era la capital del imperio, una superpotencia de la antigüedad. Sus palacios, sus ejércitos, y ojo, y su crueldad era reconocido en todo el Oriente, el Medio Oriente. Uy. Ahora, Dios describe esta ciudad, cuando Dios lo hace más adelante, nos describe y nos dice que en esa ciudad viven 120.000 personas. Imagínense, 120.000 personas en el siglo octavo antes de Cristo, eso era una cosa, era muy grande. Hoy en día parece no es mucho, pero hoy en ese tiempo eran montones de gente. Y la grandeza de Nínive, ojo, no, nunca fue algo que detuvo a Dios, ni el terror de Nínive, ni nada de esas cosas. Y por eso dice la gran ciudad. Déjeme decirlo de otra manera, eh, la soberanía de Dios y el amor de Dios no tienen fronteras. Él es el Dios de los israelitas, sí, pero también quiere ser el Dios de los asirios, de los colombianos y de los perdidos, básicamente, aunque sean los peores pecadores del mundo. La historia de Jonás es la historia de entender a mirar a los demás, a los que son terribles, como alguien que Dios también quiere para salvar. Ese es el punto. Dios tenía ese deseo. Pero Dios dice algo, dice, proclama contra ella, porque su maldad ha subido. Cuando dice proclama, habla de que él tenía que ir al pueblo, a esa ciudad, y pararse en las esquinas y públicamente hablar contra Nínive. Ahora, págale cuidado, Dios le dice, por primera vez en la historia voy a sacar a un profeta de su lugar. Segundo, no solamente lo va a sacar de su lugar, lo voy a mandar a la ciudad que él más teme ir, al lugar más tenebroso que él puede estar. Ush, eso ya es terrible. Ahora, peor, ahora quiero que usted se meta a ese lugar que le produce tanto miedo por la clase de personas que son y usted se pare en una esquina, imagínese, a decirles que Dios los va a castigar. Complejo, porque cuando dice que proclame significa que coja en voz alta. Ush. Ahora, ¿por qué Jonás no le gustó el asunto? Porque él sabía que cuando Dios dice eso, cuando Dios dice proclama contra, siempre detrás de eso, Dios está buscando que ese lugar contra el que Dios proclama se arrepienta. Y si se arrepiente, Jonás ya sabía eso de antemano, Dios tendría misericordia. En la Biblia hay varios ejemplos
que si una nación se arrepiente del mal que hace, Dios se arrepiente del juicio que pensaba hacer sobre esa nación. Vamos al libro de Jeremías por un momento, al capítulo 18, los versículos 7 y 8. Jeremías 18, 7 y 8. ¿Sabe qué dice? Yo les leo. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar, de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Esa es la misericordia de Dios. Jonás conocía eso. Jonás sabía que si él se paraba en esa ciudad, había una posibilidad de que esas personas se arrepintieran y obtuvieran la misericordia de Dios. En pocas palabras, Jonás conocía a su Dios y sabía que cuando Dios envía un mensaje de juicio es porque está dispuesto a mostrar misericordia. Si Dios simplemente quisiera destruir Nínive, pues de una no manda a nadie, sino que va y lo hace. Pero como Dios quiere es que las personas de los pecadores reaccionen, entonces él envía un profeta como un acto de gracia. Y Jonás lo sabe. Y por eso es la idea de Jonás de salir del lugar tan cómodo en que está, de la nación donde ha estado por años, y tener que ir a ese pueblo que le ha hecho tanto daño a su pueblo y saber que va a proclamar y que, ojo, y que detrás de la proclamación hay un acto de gracia, de misericordia de Dios, lo empieza a molestar muchísimo. Ush. Ahora, Jonás, entonces, para que nos demos cuenta, sí conocía a Dios, sí conocía el carácter de Dios, sí conocía que Dios es alguien que, listo, que el Señor castiga el pecado, pero que si hay arrepentimiento, el Señor perdona, perdona. En pocas palabras, el profeta es el que conoce, que mejor conoce el corazón misericordioso de Dios. Ush. Pero ¿sabe qué? Lo aterroriza saber que Dios es así. Él es Jonas, ese tipo de persona que dice, pero es que es el que la hace la paga, es que tendría que, y le cuestas como entender que la misericordia de Dios es para todo el mundo. Y Jonás, el problema es que él tiene claro, Jonás no duda ni por un instante que Dios sea capaz de perdonar a esa ciudad. ¿Sabe qué es lo que le pasa a Jonás con ese ofrecimiento de gracia? Mire lo que dice acá. Jonás no duda en que Dios pueda perdonar a Nínive. ¿Sabe cuál es? Teme que lo haga. Él dice, lo que me da cosa es que de verdad la perdone. Lo que en verdad me inquieta es que él de verdad tenga tanta misericordia que vaya y que lo haga. Eso sí me inquieta, es lo que le inquieta a Jonás. Y eso significa que Jonás sí conocía a Dios. Y entonces yo pregunto, ¿usted y yo conocemos a nuestro Dios? ¿Usted sabe cómo es el carácter del Dios que nosotros tenemos? ¿Usted tiene idea realmente cómo es el actuar de Dios, qué es lo que él siente, cómo ve las cosas? Jonás era un hombre que había llegado a un nivel muy alto del conocimiento de Dios. Yo pregunto, ¿nosotros somos así? ¿Tenemos un conocimiento de claro quién es nuestro Dios? Ahora, Jonás obviamente lo conocía, pero le, no aceptaba, y ahí es donde viene un punto delicado con Jonás. Él no aceptaba que Dios pudiera llegar hasta ese punto porque lo conocía. Dice, Dios es capaz que los perdona. Él sabía que eso era una posibilidad y una posibilidad grande. Y la sola idea lo inquietaba. ¿Sabe por qué? Porque la rabia que sentía era más grande que la misericordia que debería tener. Él había llenado tanto su corazón de odio contra Nínive que no entendía que la misericordia de Dios es más grande que cualquier rabia, ira, enojo con cualquier persona en este mundo, con cualquier nación en este mundo. Él había contaminado su corazón con eso. Que quede claro, Jonás era un muy buen profeta en muchas cosas, y la Biblia dice que era, pero en esta área, su corazón estaba lleno de celos, de rabia, de envidia hacia otros pueblos, de egoísmo. Y eso y eso es un pecado que obviamente se manifiesta muy fácilmente. Es cuando usted no quiere que nadie reciba los beneficios que usted tiene. Nadie. No quiere, usted ve que la otra persona recibió algo, lo mismo que usted recibe. Pero ¿por qué? O sea, no me parece, eso es terrible. Y eso es algo que de verdad a Dios no le parece, es feo delante de los ojos de Dios. No debería pasar, mejor dicho, para que quede claro. Y por eso es tan complicado el texto. Pero el versículo 3 nos muestra lo que hizo Jonás.
ante lo que Dios le estaba pidiendo. Y es una desobediencia que asombra. Uno no pensaría que una persona del nivel de Jonás, de un profeta de Jonás, llegara y dijera, pues sabe que no voy a hacer eso. O sea, que realmente llegara a un punto donde se levantara y dijera, no voy a hacer eso, voy a ir en contra de lo que Dios me está pidiendo. La verdad es algo que uno dice, pero ¿en serio? ¿Puede? Este hombre conoce a Dios. Ahora, la maldad de Nínive había subido a Dios. Una cosa con respecto a eso, que porque el Señor lo manda, ya dice, porque la maldad de esa nación había subido y hasta mí. Ahora, otra versión dice que la maldad de Nínive ha subido hasta mis narices. Mejor yo voy a verlo de a mi manera. Dios huele el pecado. Literalmente es eso. Es algo, es como cuando Sodoma y Gomorra, también Dios dice, es una frase que Dios usa varias veces, dice, la maldad de esa nación ha subido. Y es como si eso, la maldad fuera un olor y sube a la nariz de Dios y Dios dice, huele mal, tengo que hacer algo. Ahora, el problema de la maldad de los asirios, para que entendamos por qué Jonás se está rayando con eso, es que no eran unos pecadores así normalitos, ¿no? Dicen que eran absolutamente orgullosos. Véanme decirle los crímenes que cometían. Empalaban prisioneros. Cogían un palo, lo clavaban a un prisionero y lo escribían públicamente. Deportaban masivamente poblaciones. O sea, hacía lo que llamamos desplazamiento forzado, pero en cantidades. Destruían culturas, no permitían que la gente siguiera con sus costumbres. Eran sanguinarios. El libro de Son Nahum dice que los las, asirios, el libro son de las que Nahum, el libro de los asirios dice que era una ciudad sanguinaria llena de mentira y de pillaje. Wow. Entonces Nahum describe que los asirios eran gente que le gustaba la sangre, mataban gente de maneras muy terribles, eran ladrones, donde entraban robaban todas las cosas. Pero que quede claro, a Dios esas cosas no lo detienen para ofrecerle misericordia. Y nunca lo han detenido y aquí está el ejemplo perfecto. Entonces, la preocupación de Dios no tiene fronteras. Y eso nos debe recordar a nosotros que Dios está totalmente interesado en esas naciones que en este momento son como Nínive, naciones totalmente paganas, naciones donde el mal está, donde son malos, Dios dice, yo estoy interesado en esas naciones. Y yo quiero que vayan allá. O sea, esa es la otra cosa, ¿no? Este mensaje de Jonás sigue vigente porque Dios sigue diciéndonos que Él quiere que nosotros vayamos a todos los lugares de la tierra. Ese es el punto. Dios sigue queriendo que esa sea la manera y la forma. Entonces, que quede claro, Dios es un Dios que está observando todas las naciones, todas, todas, y está diciendo, y me importa lo que está pasando. No dice, uy, qué nación tan pagana, qué nación tan perversa. Dios dice, yo estoy mirándola. Yo tengo un plan con ellos. Pero el texto dice que Jonás se levantó para huir de la presencia, para a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y descendió a él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y lo increíble es que el texto nos dice que Jonás se levantó para huir. Ush. Pero, ¿qué significa pero? Dice, o sea, qué ironía, ¿cómo así? Pero. Wow, uno dice, pero qué cobarde. Uy. A ver, vamos a ser claros. Jonás había enseñado en toda esa parte. ¿Qué había de peligroso donde Jonás enseñaba? Samaria. Ush. Él había estado en Samaria y ahí era difícil el ambiente y el tipo había estado allá. Pero tomó esta decisión deliberada, desesperada y sabiendo las consecuencias. Y Jonás es el único profeta en la Biblia que desobedece abierta y directamente algo que Dios le manda. En la Biblia tenemos profetas como Jeremías, él protestó. Moisés sacó excusas. Es que yo soy ta, 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 ta. Isaías dijo, es que yo soy muy indigno, pero ninguno huyó. En cambio, este, increíblemente, huyó.
Y las motivaciones de Jonás, wow, son equivocadas. Ahí es donde el hombre se equivoca totalmente. Vamos a mirar algunas de esas cosas que se hizo. Aquí están. Las motivaciones equivocadas, pero nobles, de un gran siervo de Dios que velaba por el honor. Él amaba mucho a su nación, pero es un amor mal dirigido. Él amaba profundamente a Israel y dijo, ¿cómo es posible que... ah, y las motivaciones o equivocadas, pero nobles de un gran siervo de Dios que velaba por el honor y los intereses de su pueblo. Entonces, él tenía, el problema de Jonás es que es el único que desobedece a Dios y lo hacía en un lado porque amaba mucho a su pueblo y decía como si estos ninivitas se salvan, los van a van a quedar libres. Primero, no van a pagar lo que hicieron mal y para él era muy importante la justicia. Y segundo, pues existe la posibilidad de que vuelvan y nos molesten, vuelvan y nos ataquen, vuelvan y se metan con nosotros. Y para él eso era algo que él no concibía. Entonces fueron motivaciones equivocadas. Es como una buena intención, pero termina mal. Es que yo amo a mi pueblo, yo no quiero que le pase nada, pero grave. Jonás sabía que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y Jonás temía precisamente eso, que Dios fuera eso. Y él dijo, si predico a Nínive y los ninivetas se arrepienten, pues Dios los va a perdonar, Asiria será perdonada. Y si Dios perdona a Nínive, eso significa, wow, que el instrumento de juicio sobre Israel o el imperio asirio ha sido redimido y bendecido. Y si Asiria es bendecida, las promesas de restauración para Israel quedan en suspenso. Él pensaba, vamos a perder o sea, si Asiria se arrepiente va a ser un pueblo pagano y las promesas que eran para nosotros, ¿dónde quedan? Y entonces él se sintió que, uy, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Wow. Miren la diferencia con Pablo. Dios le dice a Pablo, vaya y salve a los gentiles. ¿Y qué dice Pablo? Listo, yo voy. Y eso no es abandonar Israel. Nada que ver. Nada. En cambio, Jonás no llegó a esa comprensión. Jonás se rayó literalmente. Pss. Y Jonás dijo, o cumplo la comisión y se arriesga el futuro de Israel. Si yo hago eso, Israel va a estar en peligro. Él creyó eso, tristemente, no era verdad. No era por ahí. Hizo algo terrible, se fue al Tarsis. ¿Sabe qué? ¿Dónde quedaba Tarsis? Véale acá. Lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Se fue al lugar que quedaba más lejos de todos los lugares. Nínive está al noreste. Nínive era la misión de Dios. ¿Y sabe qué hace el tipo? En lugar de irse al noreste, se va al occidente, al extremo, al sur de España, al fin del mundo conocido, al lugar donde dice cuál es qué es el lugar más lejano del este. Dice allá, dice 1 año de viaje. Imagínese eso en barco. No elige un destino conveniente, eligió el máximo. Entonces eso nos lleva a una pregunta. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su Tarsis? ¿Cuál es ese lugar? Puede ser cerquita al que usted huye para evitar la voz de Dios. Porque a veces Dios nos dice, hay que hacer esto y dice, uy, no, iba a hacer esto. Mi lugar es el trabajo, allá me ocupo para no tener que hacer la voluntad de Dios. Mi lugar es... cuál es su Tarsis? Wow. Señores, el error de Jonás es... Y él sabía, obviamente, él lo tenía claro. Uno puede vivir de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Jonás sabía eso, claro. Jonás conocía la omnipresencia de Dios. Él no intentaba ocultarse de Dios que todo lo ve. Jonás sabía quién era Dios, pero él quería oír del ministerio que Dios lo había puesto a hacer. Él quería renunciar al lugar donde Dios lo iba a ungir, donde lo iba a usar. De eso sí quería oír para predicar. Y la gente hoy puede huir del ministerio y no de la omnipresencia de Dios. Gente que dice, Mejor no me... ¿Y sabe cuál es la frase común de la gente? Pastor, lo que pasa es que no me quiero comprometer. Yo realmente, me ha pasado en serio. Yo asisto a la iglesia, pero o sea, de verdad, ese paso, no, hasta allá no. ¿En serio? Dios hablaba a tu vida que sí, Él ha puesto a veces, yo siento como un fuego aquí en el corazón que Dios me dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer. Y usted, pero ¿sabe qué pasó? Yo me lo aguanto, porque realmente yo siento que no, o sea, no sé, a mí eso me asusta un poco y todos tienen una excusa. O sea, ¿y por qué? Muchachos, nosotros no podemos oír de lo que Dios tiene para nosotros. Nunca. No hay forma, no hay manera de huir del ministerio. Usted puede ir del ministerio, pero no de la omnipresencia de Dios. ¿Y sabe qué pasa si lo hace? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado.
Eso es grave, gravísimo. Y mire cómo es el camino. Y sabe que cuando uno quiere alejarse de Dios, eso siempre implica descender, bajar cada día más, más y más. Porque por el primero, decisión mental. No, yo no voy a hacer eso que Dios dice. Segundo, tengo que hacerlo físicamente. Es que ¿qué hizo Jonás? Descendió a Jope, se alejó del lugar. Dijo, no, o sea, implica que tengo que coger mi cuerpo y obligarlo a ir donde Dios dice que no vaya. Fuera de eso, empiezo a buscar los medios para huir de Dios. Jonás encontró el barco y dijo, uy, tan de buenas, preciso, este es el que necesito para huir allá, para no tener que ir a hacer eso. Y a veces usted va a encontrar que cuando quiere alejarse de Dios, usted va a encontrar los medios para eso. Pero eso no es providencia de Dios, que quede claro. Es más, si cuando usted se quiere alejar de Dios, eso cuesta plata. Jonás tuvo que pagar su pasaje, el alojamiento, tuvo que... Eso cuesta, todo el alejamiento de Dios tiene unos costos. Y al final, Jonás terminó en el fondo del barco, siempre terminó al fondo. Y en la Biblia dice que cuando lo encuentran, está por allá metido en el fondo del barco, echado durmiendo. Ese era el lugar que dijo, "Ay, quiero meterme al hueco más grande", y trató de meterse allá. Ahí es el camino del descenso. Y cuando una persona no entiende eso, va a seguir el mismo camino de Jonás, va a seguir cayendo, 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 cayendo. Esa es la parte triste de la historia. Cuidado, advertencia. Las puertas abiertas no siempre son de Dios. Dios permitió que encontraran en árbol. A Aníbal lo encontraron, pero eso no era, pero que esté abierto el árbol no significaba que fueran que no, que tuvieran, que fuera el Dios que quería que tuvieran. David, Dios permitió que David viera a Betsabé, pero ojo, no era que, ay, mire, Dios me la puso ahí. No, Jonás, el barco a Tarsis estaba listo y disponible. La pregunta no es si está disponible, la pregunta ¿ha venido la palabra del Señor? ¿Ese es el plan de Dios? ¿Esa puerta abierta? ¿Por ahí es? Ese es el asunto que nosotros tenemos que pensar realmente si es por ese lado. Cuando uno mira este breve texto y lo aplica de una manera muy puntual, la primera que tenemos que hacernos es, ¿ha venido la palabra del Señor a ti? ¿Ha venido la palabra de Dios, Señor, a tu vida? ¿Estás esperando que Dios confirme lo que ya decidiste o estás disponible para escuchar lo que Él quiere decirte? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Sabe qué toca hacer antes de abrir la Biblia? Señor, háblame. Orar y decir, Señor, háblame que tu siervo escucha. Ayúdame. Para todos aquellos que dicen, es que Dios a mí no me habla, hermano, hable, dígale antes de empezar, Señor, habla mi vida. Antes de leer, háblame, háblame, Señor. Y anote lo que Dios le esté diciendo. Le guste o no le guste, le incomode o no le incomode. La segunda cosa es, ¿cuál es tu Nínive? ¿Y cuál es tu Tarsis? Tu Nínive es ese lugar al que no quieres ir. ¿Hay alguna persona, contexto que Dios ya a toda hora le dice, vaya, vaya, y que usted está evitando? Escriba el nombre de ese Nínive y ore por 5 días por ese Nínive, por ese lugar que usted está evitando ir, pero que Dios le está diciendo que vaya. ¿Y cuál es su Tarsis? Su Tarsis es el lugar en el que usted huye de la presencia, de que lo usa por oír de Dios. Es un hábito, una actividad, una relación. Ese es su arco, que usted dice, yo me desconecto para no escuchar a Dios. Y identifica tu Tarsis. No permitas que te siga alejando del Señor. Dios no quiere eso. Y eso es algo que tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros. Dios, ese es el deseo de Dios, que identifiquemos cuál es el Nínive y cuál es el Tarsis que nosotros tenemos. Hagas esta pregunta. ¿Hay un área donde hace 6 meses estabas más cerca de Dios que hoy? Ush, esa es una muy buena pregunta. Y si te das cuenta que sí, quieres decir, te estás alejando del Señor. Quiere decir que tomaste la decisión y puede que no fue de frente como Jonás que te revelaste, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con ello? El descenso de Jonás fue solitario, pero desgraciadamente encontró apoyo alrededor. Ese es el punto. Ahora, la iglesia tiene que
hacer su trabajo también. Y la iglesia no puede evitar tener que ir donde toque ir, plantar misiones, ministerios difíciles, porque ¿sabe qué es más costoso? Desobedecer. Nosotros no podemos desobedecer como iglesia lo que Dios nos ha mandado. Vaya y haga la obra, hermano. Y tenemos que hacerla. Y tenemos que orar, Señor, ayúdanos. Que no compremos pasajes a Tarsis, que vayamos donde queremos y nos gusta, sino que vayamos donde Dios realmente nos está diciendo. Lo contrario es desobediencia. Y la otra cosa es que como iglesia tenemos que estar mirando a los hermanos que están perdiendo su rumbo, su camino, que están cayendo, y acompañarlos y decirles, venga, venga, no se vaya, no huyas allá, venga, acérquese. Deseamos que se alejen, ese es el punto. Y lo más bonito de la historia es que no podemos ignorar a Dios y la gracia de Dios no acepta que huyamos. Nunca, 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 jamás Dios acepta eso. Por eso tenemos que preguntarnos, todos tenemos una Nínive, ese es el lugar en que Dios nos llama y preferimos ignorar. Todos tenemos un Tarsis, esa dirección cómoda y alejada de la voluntad de Dios. Y todos tenemos un barco listo, una tentación de interpretar la vida como providencia, de creer que porque se abre una puerta allí o allá es que, ay no, Dios Dios me está abriendo la puerta, pero cuando sabemos que Dios tiene otro plan con nosotros, o cuando ni siquiera hemos preguntado a Dios porque tenemos otra preferencia u otra cosa. Por eso, hermano, es tan importante que la gracia de Dios entendamos que Dios es tan soberano, tan grande. Si no des en cuenta lo que le pasó con Jonás, lo mandó al fondo del mar, lo metió entre un pez y en otra y después lo mandó cuando estaba cerca de Nínive, puso casi el desierto encima. Dios es soberano y cuando Dios quiere trabajar en la vida de una persona, hace lo que sea, puede hacer lo que sea con tal de traer esa persona. Y cuando termine el libro de Jonás, uno ve eso. Dios hablando todavía, preguntando, Dios nunca deja de trabajar porque quieres que tenernos cerca. Entonces, como diciéndolo así, lejos de ver a Jonás como un hombre arrogante que desobedece a la ligera, debemos considerarlo un hombre profundamente atormentado, que se entrega a una vida suicida por amor a su pueblo, equivocada. Y no hay Tarsis lo suficientemente lejos para escapar de un Dios que te ama con soberana obstinación. O sea, si usted es obstinado para irse lejos, lo que está diciendo el texto es, tenemos un Dios que todavía es mucho más fuerte que eso. Y lo ama tanto que si tiene que mover el mar, que se lo trague un pescado, que mandarlo a un desierto, lo va a hacer. Porque ese es el amor increíble del Señor. Por eso el mensaje de esta noche es, pregúntese, ¿estás en el barco rumbo a Tarsis o en el camino a Nínive? Eso tú lo decides. Y recuerden, ir a Nínive es obedecer, ir a Tarsis es huir. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos llevar a cabo lo que el Señor nos acaba de enseñar en este texto. Oremos. Padre precioso, te damos gracias. Yo pido, Señor, que tú obres en los corazones y las vidas y que seas hablando a los corazones de tantas y tantas personas, Señor, que has inquietado seguro para que hagan una o muchas cosas. Pero desgraciadamente, Señor, siempre hay una excusa, siempre hay algo para no obedecer lo que tú dices. Ayúdanos a identificar, Señor, ese lugar donde quiera que vayamos y tenemos que obedecer, pero también a que nos demos cuenta si estamos huyendo de lo que es tu voluntad perfecta y maravillosa. También muéstranos cuáles son esas tarsis, esas cosas que usamos para distraernos y no, para evitar estar enfrente tuyo haciendo lo que tú nos has mandado. Redarguye nuestros corazones y ayúdanos a poder cumplir lo que hoy vimos. Te rogamos que así sea, Señor, por amor de tu nombre. Y pedimos que nos sigas dirigiendo en el tiempo que sigue, Señor. Tiempo de oración, donde lo que debe surgir, Señor, es que elevemos peticiones que sean conforme a tu voluntad. Por eso dejamos en tus manos lo que hemos hablado en Cristo Jesús. Amén.